se debe proseguir la tarea ineludible de esclarecer la verdad y hacer justicia en la medida de lo posible respecto a situaciones del pasado o que constituyen heridas abiertas en el alma nacional. Con estas palabras, Patricio Aylwin, después de un año de su gobierno de transición democrática, al final del año da el sentido de lo que sería la Comisión Verdad y Reconciliación presidida por Raúl Rettig, una comisión que se encargaría de velar cuáles fueron los hechos ocurridos durante el régimen militar. Sin embargo, para la ciudadanía y para la opinión pública, a pesar de que el discurso y el sentido que le estaba dando en ese momento el presidente de la República era más profundo, lo que quedó fue aquella frase "en la medida de lo posible", porque finalmente se consideró que era una frase que de alguna manera representaba lo que era la transición democrática. Algunos consideran que es la esencia misma del momento político que se está viviendo y a lo que correspondía hacer, y otros ven como un exceso de moderación para los desafíos que en ese momento tenía que cruzar el país. Ahora bien, yo considero que esta frase habla mucho acerca de lo que es en sí mismo la política. Me gusta, de todas las concepciones de política que se pueden entender, a mí me gusta comprender a la política como la transición o el paso de la realidad hacia lo que quieren finalmente nuestros sueños. Poder entender que es crear escenarios que parecían imposibles a partir de escenarios que son posibles. Es el tránsito finalmente, es el camino de vivir con las condiciones que tenemos y poder plasmar nuestros ideales en la realidad. Ahora, esa concepción política, si bien hace décadas atrás, 4 décadas atrás, en los años 60, 70, se veía expresada en su máximo entendimiento a partir desde los ideales, y sin embargo le faltaba esta esencia de realidad. Luego, en las 2 décadas pasadas que hemos vivido, del 90 hasta el 2010, es una política que ha pretendido hacerse realidad por sobre todas las cosas. Y finalmente eso incluso ha llegado a extremos de pragmatismo en la política que finalmente son dañinos también para nuestro país. Creo que el clientelismo que se puede ver en instituciones políticas, el hacer una política en base netamente a encuestas y la aprobación popular, el realizar una política sobre transacciones únicamente, o finalmente abrir o levantar las barreras de entrada para que no se creen nuevos proyectos políticos, son expresiones de un pragmatismo que concibe la política como mera articulación y mera negociación de la realidad y poca concreción de lo que son los ideales. Sin embargo, creo que hoy día en Chile está pasando algo distinto. Hay un cambio interesante en la ciudadanía. Hay el nacimiento de algo en la cual nosotros, como ciudadanos chilenos, como personas que estamos constantemente haciendo política, no únicamente en el Congreso, sino que en cada lugar en que nos encontramos, en las organizaciones comunitarias, en movimientos ciudadanos de todo tipo, se está exigiendo a la política que comprenda un poco más aquellos ideales. Es decir, esta concepción de la política, de la realidad hacia los ideales, se le pide un poco más de concreción de escenarios que antes parecían imposibles. Y creo que los hechos de este año, de movimientos de personas moviéndose en torno a tragedias nacionales como el terremoto, lo que ha sucedido frente a movimientos medioambientales, lo que está sucediendo hoy día con la reflexión que hacemos de la forma de tratar y de incorporar a nuestro pueblo originario, creo que son fruto también de esa exigencia de la ciudadanía por pensar un Chile un poco más ideal y menos anclado únicamente en la realidad que tenemos. Hacer una política no para el país que somos, sino que también hacer una política para el país que queremos ser. Cuando yo ingresé a la campaña de Eduardo Frei, me llamó mucho la atención que 40 periodistas me hayan preguntado cómo es posible que alguien que venga de un movimiento anclado en una especie de opinión pública y de aprobación pública muy grande como era Un Techo para Chile, donde se veía una bondad existente constantemente, una solidaridad muy profunda, pasara a un campo, a un lugar, a una esfera donde lo que se veía era todo lo contrario. Era finalmente la traición, era el cuchillazo por debajo, era la maquinación, que era finalmente la política. Me llama la atención eso, porque justamente para mí la política no se puede entender si no es con ideales. Y creo que Chile de alguna manera está entendiendo también eso hoy día. Y por eso creo que es el momento para dar el paso de todos aquellos que han buscado generar y construir en la realidad sus propios ideales de un país más inclusivo, de un país más solidario, etc., dar el paso a que esos ideales se encuentren en la política. Porque la política tiene una cuestión que tal vez no la tienen las otras esferas, y es la magnitud de la influencia. Desde la política, la cantidad de recursos y la cantidad de decisiones que se pueden tomar para poder hacer de Chile un país distinto es gigantesca y no tiene parangón ni comparación
con otras esferas de la vida social nuestra.